Los combustibles y la combustión. Cualquier material que puede quemarse para liberar energía recibe el nombre de combustible. La mayoría de los combustibles conocidos se componen principalmente de hidrógeno y carbono y reciben el nombre de combustibles hidrocarburos y se denotan por la fórmula general CnHm. Los combustibles hidrocarburos existen en todas las fases. Los hidrocarburos más volátiles se vaporizan primero, formando lo que se conoce como gasolina. Los combustibles menos volátiles que se obtienen durante la destilación son el queroseno, el diésel y el combustóleo. Según el diccionario, el octanaje es el porcentaje de octano que contiene el combustible, el cual es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante, como la gasolina. Específicamente nos interesan los índices de octano en motores de explosión. Aunque comercialmente suele hablarse de un solo número de octano, las especificaciones técnicas de los distintos países incluyen dos valores, que miden el comportamiento de la gasolina para dos situaciones diferentes. El Research Octane Number es el que suele figurar en las estaciones de servicio. Representa de manera aproximada el comportamiento en ciudad, bajo régimen con numerosas aceleraciones. El Motor Octane Number, octanaje probado en un motor estático, intenta reproducir la situación en carretera, alto régimen y conducción regular. Así, por ejemplo, a la denominada gasolina Eurosuper 95 se le exige mayor a 95 octanos para el RON y mayor a 85 octanos para el MON. En el caso de Venezuela, en las estaciones de servicio, tenemos gasolina de 95 y de 91 octanos. Una reacción química durante la cual se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía recibe el nombre de combustión. El oxidante empleado con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire, por obvias razones, ya que es gratuito y se consigue fácilmente. El aire seco está compuesto por 20,9% de oxígeno, 78,1% de nitrógeno, 0,9% de argón y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. En el análisis de los procesos de combustión, el argón en el aire se trata como nitrógeno, en tanto que los gases que existen en cantidades muy pequeñas se descartan, de modo que se puede considerar 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Procesos de combustión, teórica y real. La combustión de un combustible puede ser completa e incompleta. Un proceso de combustión está completo si todo el carbono en el combustible se transforma en dióxido de carbono, todo el hidrógeno se transforma en agua y todo el azufre, si lo hay, se transforma en dióxido de azufre. Por el contrario, un proceso de combustión es incompleto si los productos de combustión contienen algo de combustible o componentes no quemados como carbono, hidrógeno, monóxido de carbono o bien hidróxido. El oxígeno insuficiente es una razón obvia para la combustión incompleta, pero no la única. También sucede cuando en la cámara de combustión hay más oxígeno del necesario. Otra causa es la disociación, la cual se vuelve importante a elevadas temperaturas. El ciclo de Otto, el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa. El ciclo de Otto recibe ese nombre en honor a Nikolaus Otto, quien en 1876 en Alemania construyó una exitosa máquina de 4 tiempos, propuesto por el francés Baudot-Rochas en 1862. Ciclo de la máquina de combustión interna de 4 tiempos. Inicialmente, las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas, mientras que el émbolo se encuentra en su posición más alta. Luego, se abre la válvula de admisión, permitiendo el paso de la mezcla de aire y combustible, y el émbolo se encuentra en su posición más baja. Durante la carrera de compresión,
El émbolo se mueve hacia arriba y comprime la mezcla de aire y combustible. Justo antes de alcanzar su posición más alta, la bujía produce una chispa y se enciende la mezcla, aumentando la presión y la temperatura del sistema. Luego, los gases de alta presión impulsan el émbolo hacia abajo, el cual obliga a rotar el cigüeñal, lo que produce una salida de trabajo útil durante la carrera de expansión. El cilindro se llena con productos de la combustión. Después, el émbolo se mueve hacia arriba una vez más, evacuando los gases por la válvula de escape, para descender nuevamente y repetir el ciclo. Por otra parte, están las máquinas de dos tiempos, en las cuales las cuatro funciones descritas anteriormente se ejecutan en dos tiempos, el de potencia y el de compresión. En esta máquina, las válvulas se sustituyen por aberturas. El proceso inicia con el émbolo en su posición más alta. Luego, el émbolo baja, permitiendo la entrada de una mezcla de aire y combustible fresco a la cámara. El émbolo vuelve a subir y justo antes de llegar a su posición más alta, se produce la chispa en la bujía, ocasionando la combustión de la mezcla. El émbolo baja debido a la alta presión y alta temperatura del sistema. Finalmente, los gases salen al mismo tiempo que ingresa una nueva mezcla a la cámara, para así repetir el ciclo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Las máquinas de dos tiempos son generalmente menos eficientes que sus contrapartes de cuatro tiempos, debido a la expulsión incompleta de los gases de escape y la expulsión parcial de la mezcla fresca de aire y combustible con los gases de escape. Sin embargo, son más sencillas y económicas y tienen altas relaciones de potencia entre peso, así como entre potencia y volumen, lo cual las hace más adecuadas en aplicaciones que requieren tamaño y peso pequeños, como motocicletas, sierras de cadena y podadoras de pasto. Los avances en varias tecnologías, como la inyección directa de combustible, la combustión de carga estratificada y los controles electrónicos, han renovado el interés en las máquinas de dos tiempos, porque ofrecen un alto rendimiento y mayor economía de combustible, al mismo tiempo que pueden satisfacer futuros más estrictos requerimientos sobre emisiones contaminantes. Entonces, ¿cómo podemos realizar el análisis termodinámico del ciclo ideal de Otto en la máquina de combustión? Analicemos paso a paso. De 1 a 2 se realiza la compresión isentrópica. Un proceso isentrópico es cuando la entropía del fluido que forma el sistema permanece constante. El émbolo comprime la mezcla de combustible y aire, y justo antes de llegar a su posición más alta, será encendida por la chispa de la bujía, aumentándose la temperatura y la presión. De 2 a 3 ocurre la adición de calor a volumen constante. Debido a la chispa de la bujía, la mezcla se enciende, aumentando considerablemente la temperatura y la presión del sistema. Esto da paso a la expansión isentrópica, en donde el émbolo es empujado hacia abajo debido a los gases a altas presiones y temperaturas, dándose un aumento del volumen. Al finalizar la combustión, se disminuye considerablemente la presión y la temperatura del sistema. Por último, se da el rechazo de calor a volumen constante. Se abre la válvula de escape, permitiendo la salida de los gases producto de la combustión, para luego abrir la válvula de admisión e introducir una mezcla fresca de aire y combustible. El ciclo diésel. Rudolf Diesel desarrolló la idea del motor diésel y obtuvo la patente alemana en 1892. Es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por compresión. Esto se debe a la mezcla de aire y de combustible que se comprimen hasta tener una temperatura inferior a la temperatura autoencendido del combustible, y el proceso de combustión se inicia al encender una bujía. El ciclo diésel de 4 tiempos consta de las siguientes fases: 1. Admisión. 2. Compresión. 3. Combustión. 4. Expansión. Y 5. Escape. ¿Cómo es el análisis termodinámico del ciclo diésel? Empezamos con la fase de admisión.
En ella, el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante. En el diagrama PV aparece como una recta horizontal. Pasamos a la fase de compresión adiabática, que significa que el sistema no intercambia calor con su entorno. En este segundo tiempo, todas las válvulas están cerradas y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro, comprimiendo el aire. A medida que se comprimen las moléculas de aire, aumenta la temperatura considerablemente, por encima de los 600 grados centígrados. Durante esta carrera, el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. La fase de combustión. Un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo diésel se diferencia del ciclo Otto. La fase de expansión adiabática. Solo en esta carrera se produce trabajo, debido a la fuerza de la combustión que empuja el pistón y la biela hacia abajo, lo que hace girar el cigüeñal. Así la energía térmica se convierte en energía mecánica. Al terminar la inyección se produce una expansión adiabática hasta el volumen específico que tenía al inicio de la compresión, pues se supone que se realiza sin intercambio de calor con el medio exterior. Por último, está la fase de escape. En el punto 4 se abre la válvula de escape y los gases quemados salen tan rápidamente al exterior que el pistón no se mueve, por lo que se considera un proceso a volumen constante. La presión en el cilindro baja hasta la presión atmosférica y una cantidad de calor no transformado del trabajo es cedido a la atmósfera. Al llegar a U se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión para iniciar un nuevo ciclo. Comparemos ahora el ciclo Otto con el ciclo diésel. En el ciclo diésel la eficiencia es siempre menor a la de un ciclo Otto para la misma relación de compresión, si éste es mayor que la unidad. En la fase de admisión se succiona una mezcla de aire combustible en la cámara de combustión para el ciclo Otto, mientras que para el ciclo diésel solamente se succiona aire puro. La fase de comprensión. En el ciclo Otto el pistón comprime la mezcla aire-combustible, mientras que en el ciclo diésel el pistón comprime el aire para aumentar la presión y la temperatura. En la fase de combustión, para el ciclo Otto, la bujía eléctrica enciende la mezcla comprimida, mientras que para el ciclo diésel el combustible al mezclarse con el aire caliente se enciende debido al calor generado a alta presión. En la fase de escape no hay diferencia. En ambos casos el pistón fuerza los gases de escape a salir del cilindro por la válvula de escape. La eficiencia de los ciclos. La eficiencia térmica de ambos ciclos se puede calcular como trabajo neto entre calor de entrada, que es igual a 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Mediante simplificaciones, la eficiencia térmica también se expresa como 1 menos 1 entre la relación de compresión elevada a la relación de calores específicos menos 1, siendo la relación de calores específicos igual al calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante, y la relación de compresión igual al volumen máximo entre el volumen mínimo. La eficiencia térmica es una función de la relación de compresión. En este caso, la relación de calores específicos es igual a 1,4. La eficiencia térmica posee un rango típico para las relaciones de compresión, ubicado entre 10 y 13. Si se aumenta esta relación, aumenta la eficiencia, pero en proporciones muy pequeñas y a un costo mucho más alto. También, la eficiencia térmica aumenta con la relación de calores específicos K del fluido de trabajo. Debemos preguntarnos, ¿por qué se debe extraer calor del sistema si por la ecuación podríamos tener una eficiencia unitaria? Esto no es posible. Si lo hiciésemos, la presión aumentaría desproporcionadamente y la máquina no podría soportarla, por lo que no es una posibilidad física. Veamos cuantitativamente la eficiencia de los ciclos.
Se supone que se tiene un sistema con un calor de entrada igual a 800 kJ por kilogramo, un calor de salida igual a 381,83 kJ por kilogramo y una relación de compresión igual a 8. La eficiencia térmica del ciclo se puede determinar como 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. De ahí se obtiene 0,523, que en porcentaje es 52,3%. Bajo las suposiciones de aire estándar frío, del cual se puede obtener valores de calores específicos constantes a temperatura ambiente, la eficiencia se puede calcular como 1 menos 1 entre la relación de compresión elevado a la relación de calores específicos menos 1, siendo esto igual a 0,565, que en porcentaje es igual a 56,5%, la cual es considerablemente diferente del valor obtenido antes. Por lo tanto, se debe tener cuidado al utilizar las suposiciones de aire estándar frío.